Bueno, hoy vamos a empezar con otro tema, un tema nuevo, que es esto de los vectores autorregresivos o VAR. ¿Ok? VAR es probablemente bueno, hoy en día poca gente usa ya un VAR, así como lo voy a ver hoy, pero es la base para entender modelos más complicados, ¿ok? De vectores autorregresivos. Entonces, básicamente hoy vamos a ver las bases del VAR. ¿Ok? Básicamente lo que hemos hecho hasta ahora, digamos, hemos estado estudiando una variable consigo misma. Habíamos hablado de procesos AR, de procesos MAP, procesos ARMA, procesos ARIMA, ya hemos hablado de esto bueno, y también de identificar pruebas de raíces unitarias y demás, pero todo eso que hemos visto hasta la clase pasada, todo eso era pensando en una sola serie. O sea, una sola serie. Habíamos estado estudiando una sola serie. O sea, entonces habíamos relacionado a la serie consigo mismo. Consigo mismo. Este, entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué pasa si yo quiero estudiar a una serie contra otra serie? Esa es la idea, digamos, de mucho el análisis, lógicamente, de economía. Y bueno, en series de tiempo, uno de los primeros pilares fue el tema este de los vectores autorregresivos. La idea es relacionar muchas variables con otras. ¿Ok? Esa es la idea. Porque hasta ahora habíamos visto una sola. Lo que vamos a ver son lo que se llaman modelos multivariables, multiecuacionales, se llaman estos. ¿Ok? O sea, lo que habíamos visto antes era univariable, porque había una sola variable que era de nuestro interés, y ahora va a haber varias variables. Esa es la idea. Entonces vamos a empezar con el modelo más simple de todos y después vamos a irlo complicando poco a poco. Por ejemplo, si tenemos dos variables, entonces acá ya no tenemos solamente x, sino que empieza a aparecer una y. ¿Ok? Empieza a aparecer una y. Y lo que hacemos también en la y, ¿ok? Relacionarlo con x. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo sencillito de dos variables y un rezago. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, fíjense, es que hay una parte que estamos haciendo que sea un AR1, básicamente en X, por eso es un rezago, y este también es Y, también con un rezago también de Y acá. ¿Ok? Entonces, lo primero que se tienen que dar cuenta, para que no está muy obvio acá, es que fíjense que del lado derecho no estamos suponiendo una relación que se diría contemporánea. O sea, no estamos poniendo T de un lado y T del otro. ¿Ok? O sea, lo único con lo que suponemos que hay una correlación contemporánea es contra un shock. ¿Ok? Un shock. Pero con respecto a las otras variables, suponemos que la relación es rezagada, que se vendría a ser. En la siguiente sexta clase o sección, digamos, o sea, cuando terminemos de cubrir esto de VAR, que estos son los más simples, un modelo autorregresivo más simple es este que tiene con los rezagos. Hay modelos más sofisticados que sí que permiten la posibilidad de una relación, lo que se dirá contemporánea. Ya vamos a llegar a ese punto, los que son un poquito más difíciles, por eso no empiezo con eso. Este es el más básico, porque básicamente es dos variables, un rezago. Este es el más sencillo de todos. Obviamente, este modelo podría ser hecho por mínimos cuadrados ordinarios. Básicamente, uno podría tener, por ejemplo, PIB y oferta monetaria, digamos, y tratar de estimar la, eh, la relación entre ambas cosas. Si hay alguna relación entre PIB y oferta monetaria. ¿Ok? Eh, lo que uno puede hacer, lo acabo de estar, como les decía, descargándolo. Espero que ahora funcione bien. Con este importar desde la Reserva Federal las series. ¿Ok? Incluso no lo veo que funcione bien. Solamente que lo estoy haciendo con un comando. ¿Ok? Con otro comando un poquito más nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son estas dos cosas? Por las dudas, para que se entienda qué es lo que voy a estar importando.
son dos cosas, que es el PIB real, digamos, de Estados Unidos, ¿ok? Y M1, el agregado monetario, ¿ok? Obviamente que uno porque acuerden que uno tiene M0, M1, M2 y uno va pudiendo agregar, si no se acuerdan les toca repasar un poquito macro, que va desde M0, que es lo más líquido. M0 es básicamente solamente el efectivo. Ya M1 agrega depósitos. M2 creo que empieza ya a agregar los plazos fijos y cosas por el estilo. Se empieza de lo más líquido y empieza a agregarle poco a poco lo más no líquido. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, bueno, recuerden que estamos en un ejercicio súper simple. Hubo una época donde la gente destinó mucho tiempo a esto, que básicamente la idea es ver, bueno, ya hoy en día está resurgiendo un poquito, el tema este de expansiones a la oferta monetaria. A ver, si expander la oferta monetaria, básicamente la idea de eso es fomentar la demanda agregada y con eso hacer crecer la economía. ¿Ok? Para que, bueno, eso tiene sus otros costos, digamos, pero vamos a suponer por ahora que tenemos solamente dos variables, que queremos ver oferta monetaria y PIB, nada más, o sea, es bien simple. ¿Ok? Lo único que le voy a hacer ahora, que es lo que está en los siguientes comandos, voy a armar la variable de tiempo, ¿ok? Para que simplemente Stata entienda que estoy tratando de armar una serie cuatrimestral, o no trimestral, sí, trimestral, quarterly. One quarter, o sea, eso es lo que estoy queriendo hacer. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que me va a permitir utilizar los comandos de series. ¿Okay? Si no, Stata no lo... O sea, si Stata no entiende que es una serie de tiempo, entonces no voy a poder utilizar los datos de series. ¿Okay? Entonces acá lo que estoy haciendo es tomando esa serie original que ya descargué de la reserva y le estoy haciendo la diferencia de logaritmos con el logaritmo rezagado. ¿Por qué puedo estar queriendo hacer eso? Pues, ¿para qué estoy queriendo hacer esa diferencia de logaritmos? Crecimiento, exacto. Y lo mismo con la otra, es crecimiento de la oferta. ¿Okay? Estoy tratando de estudiar las variables en términos de crecimiento, ¿okay? Que es lo que está explicado acá. Y después yo no me interesa demasiado lo demás. Y vamos a descartar los datos antes de 1960, porque básicamente antes de 1960 de alguna de estas dos variables no hay datos. ¿Okay? Para que se saquen la duda. Si que tienen la duda, así es como se ve la base de datos. Esto es la serie en su nivel. Esta es la serie ya trimestral. O sea, he pasado de una serie que estaba en términos diarios a una serie que está en términos trimestrales. ¿Okay? Es trimestre a trimestre. Que es lo usual, ¿no? O sea, PIB casi siempre está en términos trimestrales. O sea, entonces puedo sacar esto. Voy a eliminar simplemente estos datos, porque no me sirven, digamos, realmente. Y ya estoy limpiando un poquito la base. Eso estoy haciendo con los siguientes comandos. No es súper difícil. Vamos a hacer esto, entonces vamos a correr esta parte. Date 10. STR. Dice Esther. Vamos a ir corrigiendo. Sí. Antes de ponerme a correr las regresiones, que está bien, a mí siempre me gusta mostrar, bueno, que se ve, ¿no? Entonces, GMP, M1, Growth, Time. ¿Okay? De hecho, uno siempre en series, dada la importancia del tiempo, uno siempre debería hacer esto. Fíjense que, bueno, es un poquito difícil, podemos tratar de descartar algunos datos. Justo hay un año para el cual esto se fue re lejos, digamos, o sea, creo que fue que se largaron a imprimir como locos, pero Estados Unidos puede hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso y se prende fuego el país. Vamos a poner un poquito antes. Esto acá.
if el año es menor a, creo que 2020 más o menos. Poco antes. Fue durante el 2020, durante pandemia que se hizo eso. Vamos a poner 2019. Raro. Bueno, no sé por qué. Quiero que el gráfico me lo haga con otra serie de tiempo, pero, bueno, pero más o menos, para mis propósitos, no sé por qué no me está descartando ahí. Fíjense que qué es lo que uno puede ver. Uno sí puede observar, no es muy claro acá, por eso quería mostrarlo acá. Quizá uno no está muy seguro. Pero fíjense que es interesante que qué es lo que pasó acá. Acá el PIB se fue al piso, ¿ok? Y después se aumentó. Básicamente, ¿qué es lo que pasó acá? Esto fue producto de pandemia, digamos. Entonces acá se expandió la oferta monetaria para volver a levantar el producto y después se bajó drásticamente. ¿Ok? Entonces, puede que haya alguna relación, ¿no? entre PIB y oferta monetaria. El tema es cómo lo hacemos. Bueno, la forma simple de hacer eso, sí, muy, muy simple, muy, muy simple, es simplemente correr unas regresiones de mínimos cuadrados. Ese es el ejercicio muy simple que está acá. ¿Ok? Aquí lo corremos. Entonces, fíjense que me está corriendo PIB contra su mismo rezago, o sea, la parte autorregresiva y la oferta monetaria del rezago anterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno puede interpretar de esto? O sea, la idea es que estamos queriendo captar la relación, sea con un rezago, del crecimiento de la oferta monetaria del trimestre pasado, controlando por la autocorrelación que tiene la serie consigo misma. Eso es lo que estamos queriendo hacer con un modelo de vectores autorreversivos. ¿Eh? Esa es la idea. Y fíjense que por lo menos en principio lo que uno está viendo acá es que no parece haber, al menos en términos estadísticos, una cuestión estadísticamente significativa. Sería interesante, dado lo que acabamos de ver en el gráfico, veamos rápidamente, si uno diría, bueno, pero ¿qué pasa si yo agrego, eso es lo interesante de series? Supongan que ustedes en vez de condicionarlo al tiempo que es 2017 para atrás, supongan que ustedes lo meten para todos los años. Fíjense que ahí la historia puede cambiar un poquito. ¿Eh? Desde que estábamos pensando 2017 para atrás. Con la pandemia, desde 2020, 21, 22, 23, la historia puede cambiar un poco. ¿Okay? Y esas cosas pues, son interesantes series. Quizá a veces uno con datos nuevos o de algunos otros países puede encontrar algo. Porque simplemente puede que uno no esté encontrando nada, porque simplemente antes no estaba pasando. O sea, básicamente la oferta monetaria estaba súper controlada, digamos, en cambio, el 2020, que fue ese salto gigantesco que uno está viendo, ahí algo se está viendo. Entonces, ahí es donde la historia puede cambiar un poquito. Y lo otro que uno hace, usualmente, es tratar de ser agnóstico respecto de la dirección de la relación. Eso se hace mucho en vectores autorregresivos. Entonces, ¿será que la oferta monetaria causa el PIB o que el PIB causa la oferta monetaria? Fíjense que es interesante, porque ahí uno se queda ya con la duda, o sea, ¿para qué lado va la cosa? ¿Okay? Todos estos modelos que estamos haciendo en este momento tratan de no tomar una postura súper definitiva respecto de qué variables se dice son endógenas y cuáles son exógenas. Tratan de ser bien agnósticos al respecto. Tratan de decir, bueno, conectemos todo con todo. Y ya, y dejamos que se dice que los datos hablen por sí solos. ¿Ok? Hay gente que, de nuevo, no le gusta eso. Hay gente que no le gusta. Hay gente que prefiere darle alguna estructura, eso no está mal, darle algún modelo, por eso se estudia macro,
en donde uno modelo macros se dice, digamos, esto es lo exógeno, esto es lo endógeno. Estos modelos VAR tienen esa crítica o ventaja, que no hay una postura respecto de lo endógeno y lo exógeno. ¿Okay? Eso por ese lado. Entonces, dado esto, fíjense que es interesante, ya con esto ya estamos encontrando cosas interesantes. Fíjense que por lo menos cuando incluimos todos los datos para todos los años, parece que en varios casos los coeficientes nos están dando estadísticamente significativos. ¿Será que hay algo ahí? Bueno, todavía es muy pronto para saber, pero sabemos que hay algo que puede ser interesante. ¿Ok? Y fíjense lo bonito de esto, o por lo menos que a mí me gusta, es que esto está incorporando el hecho que hay gente que no es, no lo aprecia, que está capturando el efecto de una variable en el pasado. ¿Okay? Hay gente, o sea, porque perfectamente se puede pensar que la emisión del trimestre pasado no tiene efecto en ese trimestre, sino que tiene efecto recién hoy. Los efectos rezagados que tienen las variables. Eso pasa muchas veces, digamos. De hecho, el Banco de la República es muy consciente de que los cambios en las tasas que ellos hacen no tienen efecto ya. Eso se demora, digamos, hasta que un aumento en la tasa, por ejemplo, la tasa de interés tenga efecto sobre la inflación, eso tiene su rezago. O sea, hay demoras. ¿Okay? Hay demoras hasta que eso se traduce en algo concreto. Bien. Dicho eso, fíjense que al final del día lo que acabamos de hacer es correr estas dos regresiones por mínimos cuadrados ordinarios con toda esta información para cada una de esas regresiones. Obviamente los vectores autorregresivos están diseñados como lo acababa de plantear yo aquí, están planteados de esta forma. Y esto está más que sobreestructurado. Entonces la gente cuando habla de dos variables, un rezago, ya entiende de qué estamos hablando. Entonces lo que se inventó la gente de Stata, y está casi también todos los paquetes estadísticos, es un comando que se llama var, que corre esas dos regresiones, pero de una sola vez y solamente que no lo hace por mínimos cuadrados ordinarios, sino que como siempre lo hace por máxima verosimilitud. ¿Okay? A la gente le gusta mucho más máxima verosimilitud. ¿Okay? Al final del día, bueno, ahí está condicionado a algunos periodos, pero si eliminamos este condicional, si eliminamos este condicional, a que sea de 2007 para atrás, fíjense que nos da lo que acabamos de ver. O sea, cuando uno permite 2020, 21 y 22, donde uno vio ese salto, los resultados cambian de forma drástica. Y al final del día es muy parecido a lo que nos da con mínimos cuadrados, pero de nuevo, la gente muchas veces prefiere máxima verosimilitud a mínimos cuadrados ordinarios. Y fíjense que nos tira un poquito más de información acá también, nos dice el número de qué ecuaciones son, nos dice muy clarito el número de parámetros que hemos estimado, 1, 2, 3, o sea, para cada una de las ecuaciones, y lo que está haciendo acá son medidas de bondad de ajuste, Ya vamos a ver más adelante que, como para que este es el root mean square prediction error, eso lo habíamos hecho en algún momento. Este es el R cuadrado y este es el chi cuadrado de una prueba de significancia conjunta. O sea, básicamente está observando para cada una de estas variables qué tan estadísticamente significativa en términos conjuntos la estimación es la estimación. ¿Okay? Eso ya lo hemos visto en econometría 1. Entonces, todo eso, todo lo que ustedes aprendieron antes no se pierde, sigue estando ahí. Y lo otro que nos da, que es interesante, fíjense, son las medidas de bondad de ajuste. Acá hay que criterion, y estos son otras medidas de bondad de ajuste un poquito diferentes. Ese IC casi siempre es Information Criteria. Lo que cambia acá es exactamente cuál de esos Information Criteria está corriendo. ¿Okay? Ya vamos a entender el por qué la gente le gusta, calcula todas estas cosas que estamos viendo. Bien, por ejemplo, por darles un ejemplo rápido, a ver si tengo acá. Bueno, otra posibilidad que tenemos, y lo voy a ir mostrando rápido, fíjense, ahí es dos variables, dos rezagos. ¿Okay? Dos variables, dos rezagos. Y eso se puede hacer fácilmente también con los comandos que acabo de correr. O sea, podemos correr. Entonces, este mismo, bueno, no voy a usar ese mismo comando, voy a irme aquí.
Solamente que en vez de hacer con un solo rezago, hago con dos rezagos. ¿Ok? También se puede. También se puede. Y fíjense que la historia cambió un montón, ¿no? Fíjense que la historia cambió un montón. Solamente agregando un rezago. Solamente agregando un rezago. Bueno, entonces ahí es donde empieza la duda, que es lo que está a continuación aquí. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde le queda la duda a uno. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuántos rezagos incluimos? ¿Okay? Porque típicamente eso es difícil, o sea, en los modelos, por eso la gente es medio agnóstica de los modelos. Los modelos rara vez dicen el número de rezagos, porque no son un poco agnósticos respecto de los rezagos. ¿Cuál es un enfoque sencillo? Es decir, se hace lo que acabo de hacer, uno corre varios, digamos, con diferentes números de rezago, y se fija la bondad de ajuste. Eso, en criterios de información que vimos, la gente usa eso. O sea, corre varios modelos y trata de elegir el que le da que el criterio de información más o menos le indique, este que tiene la mejor banda de ajuste. ¿Okay? Es medio iterado, pero es lo que se hace. Por ejemplo, la Kaike Information Criteria, Schwartz, Bayesian Information Criteria, Hanna and Quinn Information Criteria. ¿Okay? Y uno típicamente usa varios, o sea, uno no se va por un criterio de información, uno usa varios criterios y se queda con uno. Obviamente, es lo mismo que vimos recién, pero están ajustados para el hecho de que tenemos un bar y no un proceso AR, MAR, IMA. O sea, esto es más para. Se modifican un poquito para que sean adecuados para un bar. ¿Ok? Para bar de dos o tres variables, los dos últimos funcionan mejor. La primera es para modelos más grandes. O sea, eso es lo que dice, a ver, eso no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo, es lo que la literatura ha ido estudiando. ¿Okay? Porque obviamente lo que hacen los econometristas tratan de ver qué tan útiles son esos criterios de información. Lo que hacen es básicamente van probando con diferentes modelos y demás y van tratando de ver cuál los encamina hacia las mejores decisiones. ¿Okay? Eso se puede hacer perfectamente con simulaciones. ¿Okay? Al día de hoy eso no es tan complicado. En otra época sí era súper difícil. ¿Okay? Vamos a ver de vuelta el ejemplo en Stata. Vamos a tener, por ejemplo, ¿otro bar? No, es bar 1. No, bar 1. Bar 1. Bar 1. Entonces, en este bar, como les decía, podemos, bueno, ya lo vamos a hablar del IRF, veamos enseguida, pero antes de pasarme al IRF, aquí, antes de pasarme al IRF, quiero mostrarles el tema de cómo funciona esto automáticamente, el tema de la elección de número de rezagos. Fíjense, voy a empezar a eliminar esto, me parece que no es tan interesante. Esto de quedarme solo con 2017, parece que eso no. Hay que usar todos los datos y ver qué nos dice. Bueno, esto es lo que uno haría, fíjense. Es bien interesante porque lo que está haciendo esto rápido, me dice, mire, BARSOC, me está diciendo, voy a correr un bar con estas dos variables y le voy a ir agregando diferentes diferentes números de rezagos. Y lo que hace acá es correr básicamente sin rezagos, o sea, si la relación fuese contemporánea, pero eso no es lo usual. Típicamente uno agrega al menos uno, eso es lo usual, y empieza a correr con un rezago, dos rezagos, tres rezagos, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo le estoy diciendo hasta dónde llegue, ¿no? Le estoy diciendo max lag 8, por eso es que llegó hasta 8. O sea, él si yo no le digo, él creo que utiliza un algoritmo para decidir. Fíjense que Stata hasta es buena gente y nos dice cuál es el rezago óptimo de acuerdo a varios criterios. O de acuerdo a un criterio en particular. ¿Okay? Fíjense que el log likelihood ratio, estos son otros criterios más. Acá hay que criterion, Bayesian, o sea, todo eso, todos están apuntando a que, en contra de lo que yo hubiese esperado. Que con 2 yo hubiera esperado que fuese con 1, por ejemplo, a ojo. Y no, me está diciendo todo lo que yo de la información están apuntando a que 2 es lo óptimo. Que 2 es lo número óptimo.
Yo no lo hubiera hecho. Pero obviamente ustedes pueden jugar también con esto y decir, bueno, pero me parece que 8 en 9 es medio mucho, quizá quiero ir probando con menos. Y se puede también, o sea, uno puede directamente en vez de 8, 7 y así, 6, o sea, en una de esas ustedes dicen, no, que... No, y fíjense que en todos los casos, a pesar de que yo elimino en máximos, o sea, todo va indicando que 2. Entonces, básicamente lo que me está diciendo eso es que el modelo que tiene mejor bondad de ajuste es este, a pesar de que hay varios parámetros estimados ahí que son estadísticamente no significativos. Pero todo parece estar indicando que este modelo es, en términos de bondad de ajuste, el más adecuado. ¿Okay? Eso es lo que en esencia me está diciendo. Entonces ustedes deberían, o sea, ustedes no deberían elegir tan como, tienen que ser dos, tienen que ser dos. ¿No? Uno corre un montón y uno dice, mire, los criterios de información en conjunto más o menos me dicen eso. Obviamente les puede pasar, no es el caso, no es este caso, pero les puede pasar que estas estrellitas no estén en la misma fila. También puede pasar. Uno trata de que el grueso de los criterios de información no lo apunten para el mismo lado, pues no siempre pasa. Pues al final del día uno termina teniendo que elegir un poquito a dedo. Sí. Bueno, hoy en día no tan a dedo. Hoy en día hay técnicas de machine learning que le permiten que la máquina elija por uno, para que uno no tenga que elegir. Pero esto es por lo menos lo clásico que uno haría. Uno corría un montón de batería y diría, ahí este es el que más o menos elegiría uno. ¿Y ese es el criterio de decisión? Típicamente sí. O sea, no importa sí. Que la significancia de los estimadores en el segundo modelo sea... Ahí es donde a mí me surge la duda, digamos, pero normalmente uno diría eso, uno diría, bueno, pero la bondad de ajuste es buena en ese modelo. Como todo, no hay el super criterio de información, sino que todas estas cosas están escritas en piedra. Pero es difícil justificar que elijas uno que tenga menos rezago, dado que este te da las mejores bondades, con mejor bondad de ajuste. Es complejo, es complejo. Ahí es donde empiezan los debates del número de rezago, la variable que uno está usando. Está en otro gran debate. En este de la oferta versus el PIB y la oferta reservada, nada de ello significativo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Digamos, para que eso quede claro, porque a eso quería apuntar en este punto. La gente a veces no se queda con esto. ¿Por qué la gente a veces no se queda con esto? Conectando con el punto que estabas mencionando. Porque hay veces que es difícil evaluar solo con esto de la significancia las relaciones. Porque hay rezagos, hay primer rezago. No, perdón. Estoy cometiendo un error acá. Ahora me acabo de dar cuenta. 1/2. Ahí está. Ahora sí. Ya me parece raro que se diga. Ese es el de bondad de ajuste que da el máximo bondad de ajuste. Ahora sí. Ya me parecía medio raro. Lo que estaba haciendo recién era agregar solamente el segundo rezago. Agregar el primero y el segundo. Ahí más o menos se ve más razonable. Ahí se ve más razonable. Pregunta que yo solamente veía los rezagos. Sí, este es el primero y el segundo. Por eso, y eso era un error mío acá en el comando, que es 1/2, no 2, sino 1/2. Ahí le estoy diciendo, agréguenme del primero hasta el segundo. Yo le puedo poner hasta el 3, hasta el 4, hasta el 5. Pero si yo le pongo el 2, como estaba haciendo recién, que estaba mal, me va a poder agregar solamente el segundo, o sea, T-2. O sea, no me va a agregar el T-2. ¿Ok? Entonces, la sintaxis es importante. No, advertencia de este punto. Bueno, ahora sí esto es un poco más creíble. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el lío que esto tiene a la hora de querer evaluarlo así? ¿Y por qué la gente rara vez muestra esto? Porque esto se vuelve un enredo porque ahora tengo dos variables, dos rezagos. Pero imagínense cuando ustedes quieran 3, 4, 5 variables y una sea con 5 rezagos, 8 rezagos. O sea, esto se vuelve rápido bastante difícil de manejar y de evaluar, porque ¿cómo sé yo? Porque fíjense que esto da, por ejemplo, acá me da positivo y acá me da negativo. Y acá me da negativo, pero acá me da positivo. Entonces es medio enredado. O sea, es medio enredado evaluarlo solamente con esto. A simple vista. A diferencia de que cuando uno trabaja con cortes transversales y demás, donde el coeficiente solo ya me da mucha información.
¿Ok? Acá es más enredado. Entonces, lo que la gente se inventó, que ya lo hemos visto, solamente que ahora lo vamos a ver con varias variables, el famoso impulso-respuesta. ¿Ok? Lo que yo puedo hacer, entonces, es decirle, en base a este modelo, calcúleme función impulso-respuesta. Eso se puede. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está haciendo en esta función impulso-respuesta que le acabo de calcular yo acá? Fíjense que es importante leer. Acá dice graphs by IRF name, impulse variable, o sea, cuál es la variable impulso y cuál es la variable respuesta. Y fíjense que dice PIB, oferta monetaria, PIB, oferta monetaria. Porque recuerden que ya hemos visto eso en los procesos autorregresivos. Que habíamos pensado en el tema de que un shock, si el shock tiene un efecto permanente, se disipa. ¿Y qué tan rápido se disipa? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora esto no solamente es consigo misma, que es lo que está en la diagonal, sino una variable contra la otra variable. ¿Okay? Y básicamente lo que está haciendo es hacer el cálculo de la función impulso-respuesta, pero utilizando de esa estimación del vector autorregresivo para hacer el cálculo. ¿Okay? Ya vamos a ver exactamente cómo. Pero vamos para que sepan que acá, por ejemplo, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Me está diciendo, mire, un shock en el PIB de 1, casi como está por defecto esto, básicamente se va a disipar en el PIB. ¿Okay? En cambio, el impulso es el PIB. El impulso del PIB y la respuesta es la oferta monetaria. Entonces me dice, mire, si el PIB se expande, la oferta monetaria cae. Claro, porque se expande, digamos, entonces básicamente la oferta monetaria se reduce, porque básicamente hay mucho más productos que oferta y por eso la oferta se contrae. Y después se vuelve a expandir y después llega al nivel inicial. Eso es lo que me está diciendo. ¿Okay? Es un shock. Acá está pasando al revés. Y fíjense que este que está, al menos a mí me parece bien interesante. Fíjense que acá, ¿vale? Que está muy chiquito, yo lo estoy viendo a penitas, el impulso de la oferta monetaria y la respuesta es el PIB. Lo que me está diciendo esto es que si usted expande la oferta monetaria, eso va a tener un efecto positivo y estadísticamente significativo. Pero fíjense como que por lo que se ve ahí, lo que tendría que hacer mucho más zoom. Pero básicamente me está diciendo que el efecto de eso es de un periodo. Después el PIB vuelve a su punto inicial. Y listo. O sea, básicamente que si usted hace un shock a la oferta, me estaría diciendo esto, a la oferta monetaria, sí va a crecer, va a generar usted crecimiento del PIB, pero le va a durar una nada. O sea, rápido el PIB vuelve a su estado inicial. Eso es lo que me está diciendo. Y este es el último. El último es oferta monetaria sobre oferta monetaria. Y también me dice que yo le hago un impulso, después poco a poco ese efecto se disipa. ¿Okay? Ese efecto se disipa. Y recuerden, y esto es un punto importante, antes de continuar con esto, que todo esto es crecimiento. Tómenlas como las primeras diferencias de las variables. ¿Okay? Entonces acá esto es prácticamente como si yo estuviera estudiando las series en sus primeras diferencias. ¿Okay? No en su nivel. Entonces tengan en cuenta eso, porque va a ser crítico para más adelante. ¿Okay? Entonces esto es aceleración del crecimiento, o sea, shocks al crecimiento del PIB, shocks al crecimiento de la oferta. No la oferta original, sino shock al crecimiento de la oferta. ¿Okay? Esto como, por ejemplo, el PIB no es que lo están haciendo crecer, por ejemplo, en vez de que si viene creciendo al 1%, es un shock que pasa de 1% a 2%. Esa es la idea. ¿Okay? Eso está acá, está calculado como diferencia de logaritmos. Diferencia de logaritmos. ¿Okay? Diferencia de logaritmos. Eso es lo usual que la gente hace. Bueno, como les decía, para eso de los lags, hay diferentes criterios, digamos, del número de lags, de rezagos. Hay uno, Brian Williams, o sea, estos son sugerencias que surgen de la literatura. Dice, bueno, ¿cuántos lags de acuerdo a la frecuencia? Digamos? O sea, en estos son datos trimestrales 18, 8 puede haber sido buena idea,
pero para anuales dice no más de 5 y no más de 15 para datos mensuales. O sea, entonces depende mucho de la frecuencia de su información. Son sugerencias. Ahora bien, veamos por qué esto se llama, es un punto importante, VAR o vectores autorregresivos. Supongan un VAR 1, ¿ok? O sea, dos variables, un rezago. Porque al menos necesitan dos variables y un rezago, ¿no? O sea, por las dudas. Esto es lo mínimo que ustedes necesitan. Rápidamente, obviamente uno dice, bueno, puedo definir dos matrices. Por eso les decía en econometría 1 que las matrices iban a volver con toda la furia. Y acá está. ¿Ok? O sea, básicamente están definiendo una matriz T, ¿ok? YT, con las variables en T, y otra matriz Y, que va a ser con las variables en T-1. Y la matriz es de betas, que son las betas que están acá. Simplemente estoy sacando la ordenada al origen para que el ejemplo sea fácil, ¿no? También uno le podría poner ordenadas al origen y no cambiaría demasiado el análisis. Y la última matriz que haríamos de vectores es esta, que está acá. ¿Okay? ¿Y eso qué significa? Que podemos escribir esto con esta notación. ¿Okay? Y de hecho hay un montón de gente que se salta directamente todos los pasos que estoy haciendo y se van a eso último. Yo trato de ser de nuevo mejor gente y decirles, no, mire, ya viene de acá. ¿Okay? Básicamente ustedes lo que hacen es, si multiplican esta matriz por este vector, les queda beta 1, 1 por xt-1, beta 1, 2 por zt-1, y fíjense que les va a quedar esto que está acá. O sea, les queda. Y después, la segunda fila, la segunda ecuación es beta 2, 1 por xt-1 y beta 2, 2 no x, sino zt-1. Y les queda la segunda ecuación. Entonces, es una forma más sintética de escribir. De hecho, la gente va más lejos y directamente escribe esto. ¿Okay? Y dice, esto es un varón. A ver, yo soy delgada. Sí, es cierto, pero dame una mano, digamos. O sea, cómo llegar de acá a esto no es tan obvio. Al menos a mí. O sea, hay gente que le parezca re obvio. Está bien, pero a mí, no es tan obvio, digamos. Porque si uno lo lee así, ve a esto peladito, uno pensaría que esto es un aruno. Porque es un aruno. O sea, ¿qué aruno es eso? O sea, ¿dónde está? Y es porque, como, exacto, o sea, entonces uno necesita que más o menos entender la notación que está atrás, en mi opinión. ¿Ok? Y obviamente uno puede expandir esto, uno puede decir dos variables y dos rezago, ¿ok? Imagínense con esto hacía manito, o sea, esto es pieza yo porque hago dos clics y listo. Pero imagínense beta 1, beta 2, beta 3, hacía manito, o sea, uno se muere un buen rato. Después de eso, uno puede escribir de vuelta las matrices, un poquito diferente, se van a entender el por qué, pero ya después esto se va a simplificar un montón. Es importante ir como hace el Bendis, paso a paso para que se entienda, digamos. Si no, no se entiende qué está pasando. Fíjense que estoy haciendo todo esto de artilugio que está acá, que parece un poco raro, pero para que precisamente me quede xt-1, zt-1 y xt-2, zt-2. O sea, para que me quede muy parecido, como si fuese, pero no es, un AR2. ¿Okay? Parece. Y eso viene a ser un bar 2. Dos variables, dos rezagos. Dos variables, dos rezagos. Y podemos tener incluso tres variables, dos rezagos. Muy parecido. Vamos a tener así, va a ser una cosa más larga, por eso les digo que en el momento que ustedes ya están hablando tres variables, dos rezagos, o sea, ya estamos hablando de una cosa gorda. Esto no está tan gordo como la gente se va a una cosa loca, loca, loca. Creo que el Banco de la República el otro día me dijeron que creo que tienen un modelo tipo VAR, no VAR exactamente, pero creo que tiene 200 variables. 200 variables para tratar de simular el total de la economía colombiana. Es una cosa loca, loca. Entonces, estos ya se darán cuenta que ya se empieza a enredar un poquito.
sea, tienen dos matrices de 3 por 3, porque hay 3 variables. ¿Okay? Pero de nuevo, la gente compacta eso en esto último. ¿Okay? Para que a uno en la cabeza le toca tener claro qué hay detrás de esta cosa que parece tan fácil. Pues tan fácil. Y obviamente la idea es que podemos escribir cualquier var de cualquier orden como si fuese un var de orden 1. Vamos a ver cómo. Y eso es lo que el último paso que la gente hace. O sea, supongamos que ustedes tienen dos variables, dos rezagos, que es la que acabamos de ver. Ahí no hay mucho misterio. La que acabamos de escribir y decíamos que podemos escribirlo así. Y lo que había hecho yo recién es ponerle un beta 1 y un beta 2 ahí acompañando a YT-1, YT-2. Hay una cosa, una matriz, como le dicen companion matrix. Yo no lo traduje porque me parece que hablar de matriz compañera me parece un poco exótico, así que le dejé como companion matrix. Que está bien, o sea, de hablar de companion matrix. Básicamente es tomar esa matriz beta 1, beta 2 que había escrito yo recién, ordenarlas así como si fuera una fila y después identidad y acá 0. Ustedes dirán, pues, ¿para qué me hago semejante invento? Digamos? O sea, me parece muy extraño. No es tan raro una vez que uno define después YT así y YT-1 así. ¿Okay? Básicamente, fíjense que esto es T acá arriba, YT-1 acá abajo, y esto es básicamente, la otra es simplemente rezagar esta un periodo para atrás. Eso es todo lo que estoy haciendo. ¿Y para qué quiero hacer eso? ¿Y para qué quiero definir también una ET, como está definida acá? Y la companion matrix. O sea, habiendo escrito esto, que se ve un poco más enredado, puedo reescribir esto que está acá. O sea, si yo tengo esta matriz acá, esta matriz aquí, esta vector acá, este vector columna acá, y si yo empiezo a hacer las multiplicaciones respectivas, igual que yo lo que dice al comienzo como beta 1 por xt-1, beta 1,2 por zt-1, beta 1,3 por txt-2, beta 1,4 por zt, y eso le sumo e1t, obtengo la primera ecuación. Y puedo seguir haciendo eso, o sea, una multiplicación de matrices más. ¿Ok? Eso yo lo puedo reescribir de esta forma. Y eso es un bar, como si pareciese un bar 1. No es un bar 1, exacto. Es un bar 2, pero lo estoy escribiendo como si fuera un bar 1. Es una forma de escribir, nada más. No es súper complicado. ¿Ok? O sea, la idea es que yo pueda escribir una matriz, una companion matrix, independientemente del orden del var, donde yo voy poniendo los beta que corresponden al primer rezago, los que corresponden al segundo rezago, al P-1 rezago y al P-ésimo rezago. Y así, los voy poniendo acá, y acá voy poniendo matrices de identidad. Entonces, de esa forma tengo en una sola matriz todos los coeficientes que pueden ser de mi interés. ¿Okay? Todo y cada uno de los coeficientes que pueden ser de mi interés. Esa es la idea. Entonces nos vamos a enfocar, o sea, vamos a seguir escribiendo. Esta notación la vamos a seguir usando, pero bajo el entendimiento de que podemos estar hablando de un var de cualquier orden. O sea, no estamos usando solamente var 1. Estamos usando var para cualquier orden. Esa es la idea. Obviamente, que una de las cosas es lo que está al último en el código. Lo que queremos saber es si nos está produciendo algo estacionario, o sea, si la cosa es estable y además si podemos calcular función de impulso-respuesta. Lo que pasa es que ahora podemos ver lo que pasa con otras variables. Vamos a ver el tema de la estabilidad. O sea, queremos ver si el modelo nos está generando estimaciones estables. O sea, si el proceso generador de datos que estamos estimando es estable o no es estable. ¿Okay? Esa es la idea. Hay dos formas, lo vamos a ver las dos, pero vamos a ver que en la práctica uno termina usando uno. O sea, uno no usa los dos. O sea, es muy raro. Pero es importante a los efectos de entender la lógica, o por lo menos las bases teóricas de todo esto. ¿Ok? Hablemos, por ejemplo, de un var 1, sencillito, digamos, sin el término de perturbación. ¿Ok? Es el proceso. ¿Ok? Entendiendo que eso puede simbolizar cualquiera, ¿no?
¿no? O sea, cualquier cosa. O sea, sabemos que de álgebra lineal, bueno, sí, está bien, una de esas debería hacer un repaso rápido de álgebra lineal. Pero vamos a hacer un repaso rápido, digamos. Básicamente, a ver, ¿lo hago allá o lo hago? No, lo voy a hacer aquí. Para los que no se acuerdan, que es difícil acordarse de eso ya. Y creo que en el doctorado no hay un curso de álgebra matricial, álgebra lineal. Vamos a verlo rápidamente a esto. A ver. Listo. Entonces les voy a mostrar. Básicamente, uno puede ver a las... se enseña, lo que pasa es que creo que destinar un semestre entero a esto me parece que no tiene mucho sentido. Lo podría dar. Una vez la próxima vez lo dé. Draw. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes pueden, siempre que ustedes tienen una matriz, que yo, Y, y esto es una matriz A por X, por eso saco el término de perturbación, digamos. Resulta que las A, recuerden que es una matriz, digamos, que está compuesta por un conjunto de filas, ¿no es cierto? Un conjunto de filas. Uno lo puede ver como un conjunto de filas o un conjunto de columnas. ¿Okay? Acá estamos hablando como si fueran columnas. Resulta que cuando uno está viendo esto perfectamente se puede ver como una transformación, en donde básicamente estoy cambiando el espacio de X y transformándola por el espacio generado por las filas de A para llegar a Y. Esa es uno lo puede ver uno de esa forma. ¿Okay? O sea, es una transformación de un punto hacia otro punto generado por un espacio. ¿Ok? Eso es básicamente lo que uno está haciendo en una multiplicación de matrices. Quizás en el futuro les destino una sección chiquitita al principio, como para explicárselos, cosas que se entienden. O sea, básicamente lo que uno está haciendo, digamos, en términos espaciales, es, por ejemplo, típicamente uno está viendo en unos ejes y típicamente esos ejes son ejes cartesianos, ¿ok? Donde esto es X, Y y Z. Pero resulta que las filas de una matriz se pueden ver como un vector que genera espacios muy diferentes, podrían ser así, ¿ok? De un espacio a otro espacio, ¿ok? Y básicamente lo que uno está haciendo con una multiplicación matricial es pasando de un punto que está en este espacio a otro punto que está en este espacio. Esa es la idea. ¿Okay? Uno está transformando puntos, llevando puntos de un lado hacia otro. ¿Okay? Esa es la intuición. Si en el futuro nada les destino una parte quizás de la clase a hablar de esto con un poquito más de detalle, porque esto da muchas ideas sobre qué está ocurriendo en términos matemáticos. O sea, la gente que le gusta mucho la matemática piensa mucho en estos términos, en qué está ocurriendo con estas transformaciones. Pero en pocas palabras, básicamente, lo que estamos haciendo entonces al ver el proceso de esa forma de recién es ver cómo beta es una matriz que mapea puntos que están en YT-1 a puntos que están en YT. Esa es y encima en términos dinámicos, ¿no? Porque T a T-1 a T, o sea, es todavía más complicado. Pero esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea. Dicho eso, cualquier matriz cuadrada, como beta, porque recuerden que beta lo estamos armando de forma tal que sea una matriz cuadrada, tiene al menos un eigenvalor, un eigenvalor o valor que se llama también valores propios. ¿Ok? Te toca googlear un poco qué es un valor propio o eigenvalor. O sea, pues lo vamos a usar directamente. Resulta que para estacionariedad, para que básicamente el proceso generador de datos de esto
sea estable, ¿ok? Para que tengamos estacionalidad, necesitamos que esos eigenvalores sean menores a 1, ¿ok? O estén dentro del círculo unitario, que eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Estamos hablando de estabilidad del proceso generador de datos. Esto es lo mismo, solamente que lo estamos aplicando a VAR en vez de a procesos ARM, ¿ok? O ARIM. Esa es la idea, ¿ok? Si quieren, la próxima trato de, debería agregar, voy a anotar ahí, agregar una pequeña sección de álgebra lineal y ese tipo de cosas, lo voy a anotar para en el futuro agregarlo, para que tengan más material de estudio, para que no le falte nada. ¿Dónde está mi clase acá de econometría? Acá. Econometría 2, viene a hacer esto. Agregar álgebra lineal. No, porque vaya a destinar todo el curso a eso, pero puede ser interesante para este tipo de cosas. O sea, podría agregar acá una sección donde les hable sobre esto de los valores propios y ese tipo de cosas, porque pueden ser importantes. Y la conexión con esto de la estabilidad. Entonces veamos, por ejemplo, un ejemplo. Creo que en el ejemplo se va a notar rápido. Supongan que ustedes corrieron las estimaciones y ustedes obtuvieron ya una estimación 0,5 y 0,6. Está bien, o sea, eso es una forma simple. En la primera ecuación, para x respecto a z y z respecto a x. Y su rezago. Mete un vector autoregresivo. Una vez ustedes ven eso, hay un beta. Un beta. ¿Ok? Es el beta que están, que quieren, la matriz de betas. La matriz de betas. Los eigenvalores cuáles van a ser, y se puede sacar. En el futuro voy a tratar de agregar una sección donde les muestre cómo se saca ese eigenvalor. No es tan difícil, o sea, lo podremos hacer un día a mano y mostrarles de dónde salen estos eigenvalores. Porque hay eigenvalores y eigenvectores. O valores propios, eigen, para que sepan, eso viene de alemán. Eigen es propio en alemán. ¿Okay? Un matemático alemán el que estudió todos los valores propios. Entonces, lo que nos dice, lo que acabamos de escribir, es que para estabilidad necesitamos que la distancia dentro del círculo unitario, digamos, en el plano de los números complejos, sea menor a 1. O sea, en cristiano, básicamente que la raíz acá, la parte real elevada al cuadrado, más la parte compleja elevado al cuadrado, y la raíz de eso sea menor a 1. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, básicamente cuando hacemos ese ejercicio, que es la parte que tenemos acá, nos da que esto es menor a, o aproximadamente 0,742, eso es menor a 1, ¿ok? Entonces, esto nos estaría dando la indicación de que el VAR estimado es estable. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la práctica? En la práctica, y lo vamos a ver enseguida, lo que va a ocurrir es que uno no se va a poner a calcular realmente, o sea, la máquina nos va a decir cuáles son los valores propios, pero en realidad lo que a uno realmente le va a importar es que es la distancia dentro del radio unitario. O sea, muy parecido a lo de estabilidad que hemos visto, por eso va todo esto encadenado. Lo que nos va a importar es que eso sea menor a 1, porque si es menor a 1 es estable. ¿Ok? Y obviamente podemos tener muchos valores propios. ¿Okay? Entonces no solamente 2, podríamos tener 4, 5, 20. Y siempre tenemos que garantizar que el proceso que estemos haciendo sea estable. ¿Por qué? Porque básicamente eso significa que si no es estable, cualquier shock descalabra el sistema. Se va a ir para cualquier lado. O sea, entonces necesitamos que sea estable. Porque si no, las predicciones que nos da son inestables. O sea, por eso a la gente le molesta. ¿Ok? Otra posibilidad, pero al final del día el grueso de la gente, como le digo, usa eso, pero vamos a hablar de este por si en algún lado aparece, ¿okay? Que es el tema de raíz. Porque básicamente uno lleva al otro. Entonces, en realidad, usar el uno o el otro es matemáticamente equivalente. Supongan algo como esto. Utilizan el dato de rezago, el polinomio de rezagos, eso ya lo hemos hecho, y utilizan esa expresión. ¿Ok? Y lo que hacen es sacar lo que se llaman las raíces de la ecuación característica, las raíces de esto, ¿okay? de esa ecuación característica. Eso, la barra indica un determinante de la matriz, o sea, están sacando el determinante de la matriz de identidad menos el beta por z, eso es lo que están viendo hacer. ¿Okay?
las raíces de eso, o sea, están despejando las raíces de ese polinomio. ¿Ok? Y lo que necesitan es que las raíces sean mayor a 1 para estabilidad. Muy parecido, muy parecido. Supongan este es el mismo que hicimos recién. Este es el mismo ejemplo. Simplemente que le estoy haciendo raíces en vez de valores propios o eigenvalores. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que me está diciendo es, tome esa matriz, multiplíquela por z y réstele la matriz de identidad. O sea, básicamente esto. Está z y está identidad 0,5, 0,6 y saque el determinante. Hago las multiplicaciones respectivas, tomo la identidad, o sea, lo que estoy operando es eso. Y recuerden cómo se sacaba, porque es el tema. Esto vuelve con toda la furia. ¿Alguien se acuerda cómo sacó un determinante? A ver. ¿Alguien se acuerda de eso? Vamos. ¿Cómo sacamos un determinante? Este de 2 por 2, el determinante más fácil, así que este sí se lo deberían acordar. Cri. Tengo que repasar un poquito. Yo sé que la máquina hace mucho, pero traten de acordarse, ¿no? O sea, esto por esto menos esto por esto. ¿Ok? No era tan difícil. No era tan difícil. ¿Ok? Entonces están haciendo esto que está en la diagonal principal, esto por esto, menos esto por esto. ¿Ok? Eso es todo. Eso no es muy difícil. Y hacen el álgebra y demás, y le sacan las raíces a eso. ¿Ok? Que eso es esto al cuadrado menos eso más 1. Eso sí ya es matemática secundaria. ¿Ok? Entonces a al cuadrado menos 4ab, y sacan las raíces. O sea, no es tan difícil. ¿Ok? Y dicho eso, lo que ustedes necesitan es que esto sea mayor a 1. Y cuando sacan la distancia de eso mayor a 1, entonces el sistema es estable. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿para qué vimos esto si ya tenemos lo otro? Y tienen razón. O sea, básicamente ambos métodos están conectados. Básicamente 1 dividido en 1,3484 es 0,742, que es lo que nos da recién. Esta es la razón por la cual la gente o usa uno o usa lo otro, pero no usa las dos cosas, es muy raro. De hecho, lo que la grueso de la gente usa es valores propios, ¿ok? O sea, básicamente sacan el plano ese que yo les mostré y se fijan si adentro del círculo caen las distancias y listo. Eso es lo que la gente hace. No saca las dos cosas, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente lo que les está diciendo esto es, si sacan lo uno, tienen que poder sacar lo otro, ¿ok? O sea, si ya se perdieron. A ver. Recuerden que acabamos de sacar eso que está acá, 0,742. 0,742. Y acabamos de sacar acá 1,3484. Y 1 dividido en el es lo mismo. Es lo mismo. ¿Okay? Entonces, si uno es mayor a 1, el otro tiene que ser menor a 1 y viceversa. ¿Okay? Por pura conexión. ¿Okay? O sea, los eigenvalores o valores propios son las inversas de la raíz. Eso es lo mismo. ¿Okay? Por eso la gente usa uno solo. ¿Qué es lo que uno hace en Stata? Stata lo hacen en una fracción de segundo, pero uno tiene que estar seguro que lo está haciendo. Básicamente, después de correr un var, uno carga el comando var stable y lo hace. ¿Okay? Var stable. Para agregar el gráfico de los eigenvalores dentro del círculo, var stable, graph. A mí me gusta el último, con el grafiquito. Yo soy un tipo gráfico, a mí me gustan los grafiquitos. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, rápidamente cómo se ve en el ejemplo que acabamos de hacer. ¿Okay? Fíjense que acá yo tengo stability. ¿Okay? Entonces yo puedo correr. ¿Dónde está? Este que está acá. Yo supongo que ustedes están interesados en la estabilidad de este último que habíamos hecho. Entonces, lo voy a volver a correr por las dudas. ¿Okay? Lo voy a volver a correr a este. Y le puedo poner var stable. Fíjense que acá no hizo el gráfico. No hizo el gráfico. Pero sí me mostró
4, pero para que se den cuenta que, no, que van a ir aumentando a medida que yo le ponga más rezagos. Recuerden que estos son 2 variables, 2 rezagos. Entonces va a tener 4 valores propios. ¿Okay? Y en todos los casos, claramente el módulo, o eso que está dentro del círculo, es menor a 1. Entonces ahí me va a decir todos los eigenvalores están dentro del círculo unitario. El var satisface la estabilidad, la condición de estabilidad. Lo va a decir. ¿Okay? De nuevo, yo puedo ser un poquito más gráfico, me puedo querer realmente el gráfico, me puede tirar el gráfico. La parte real, la parte imaginaria. Todo está dentro del círculo. Okay, listo. O sea, y ustedes miran, bueno, pero ¿por qué? Porque ¿en qué caso muestro el uno, en qué caso muestro el otro? Da igual. En realidad lo que ocurre es lo que yo les digo, que acá pues, es un modelo de 2x2. O sea, 2 variables, 2 rezagos. Pero podrían tener muchas más. Entonces, este gráfico puede ser útil, porque en el gráfico pueden mostrar muchos puntos. 20 puntos, 30 puntos. Y todos tienen que estar dentro del círculo. Y ya, están tranquilos. ¿Okay? Obviamente Stata les da una mano, ¿no? O sea, no hay que subestimar a Stata. Stata les dice acá qué es lo que tienen. ¿Okay? Les dice qué es lo que tienen. Listo, ¿me van siguiendo? Bueno, entonces hay varias cosas que tienen que ver con el tema de la banda de ajuste, para elegir el número de rezago, el tema de la función de impulso-respuesta, el tema de la estabilidad. Entonces hay un montón de cosas, de herramientas bien útiles para ver qué tan bien está funcionando entonces el modelo. ¿Okay? Otra cosa que a la gente le puede interesar, esto ya estamos, acá me estoy metiendo medio en la macro, pero bueno, es importante porque a la gente le puede parecer importante esto. No hay mucho lío de agregarle ordenada al origen a toda esta historia. A mí no me parece que eso sea el wow. O sea, me parece que es simplemente. Pero hay gente macro que sí le importa este tipo de cosas y le importa mucho. ¿Por qué? O sea, en términos de estimación, de la impulsión, impulso-respuesta, las condiciones de estabilidad, todo la misma cosa, la misma. Ahora, hay gente que sí le puede interesar porque eso se llama lo que llaman el famoso estado estacionario. ¿Okay? Pues calcular el estado estacionario de una economía. Ahí ustedes tienen que haber visto en macro el tema del estado estacionario, donde la economía en estos modelos macro llegan a su estado estacionario. ¿Okay? Y lo que yo puedo hacer con estas cosas es calcular cuál es el estado estacionario, predicho al menos por el modelo, que eso es lo que a uno le puede interesar. Entonces, supongo por un segundo que no hay perturbación, esto simplemente a los efectos que esto sea fácil. ¿Okay? Entonces, supongan que si no hay perturbación, digamos, y estamos suponiendo que todo es constante, estamos en un estado estacionario, o sea, estamos suponiendo que ustedes sean un estado estacionario y no hay ningún shock. O sea, recuerden que un estado estacionario es que la economía está en equilibrio. Entonces, básicamente, en el periodo T estoy en el mismo punto que estoy en T-1. Porque esa es la idea de un estado estacionario. Un estado estacionario es que todos ustedes están en equilibrio. Entonces, ustedes no se salen de ahí. ¿Okay? Y de hecho, lo que se estudia en los modelos macro es toda la dinámica de cómo llegar a ese nivel. Cómo llegar para que la dinámica del modelo lleve a ese punto. ¿Okay? Entonces, supongan ustedes que están en el estado estacionario y si están en el estado estacionario, entonces YT es igual a YT-1 y es igual al estado estacionario de la economía. Si es el estado estacionario de la economía y esto es lo que la economía me dice, sin shock, obviamente, estamos eliminando shocks por la hora de las perturbaciones, esto tiene que ser cierto. Si esto es cierto, entonces el estado estacionario de la economía debería estar determinado por esta ecuación. ¿Okay? Yo me pero ¿eso qué significa? Para que Y sea estable, entonces significa, necesitamos que la identidad menos beta 1 sea invertible, lo cual no depende de beta 0. ¿Okay? O sea, entonces básicamente lo que ocurre es que agregar constante afecta la media del proceso, pero no si el proceso es estable. Entonces podemos tener un proceso estable determinado por beta 1.
Pero a la gente sí le puede importar cuál es el nivel al cual yo estoy alcanzando ese estado estacionario. A la gente sí le puede importar eso. ¿Ok? O sea, cuál es beta 1, beta 0. A la gente sí le puede importar. Especialmente a la gente que hace mapa. Porque le puede interesar calcular exactamente en qué nivel yo voy a estar en un nivel estacionario. ¿Ok? O sea, ustedes pueden pensar cosas simples, digamos, como por ejemplo, para una no es lo mismo que la economía crezca con 3% de inflación o 2% de inflación a que crezca con 10% de inflación. El nivel de PIB puede ser muy diferente. ¿Okay? Entonces a la gente sí le puede importar eso. ¿Okay? Entonces no lo subestimen. Ese es un ejemplo tonto, pero a la gente que hace macro le puede importar mucho. ¿Okay? Entonces, en general, eso sí es importante, en esta clase no le vamos a dar mucha bolilla a las constantes. Y en general, la gente mucha bolilla no le da. Pero puede haber ciertos escenarios donde a la gente sí le importe, como este. ¿Okay? O sea, puede haber algún escenario donde una de esas pueda ser importante. Pero para que lo tengan en cuenta. O sea que en ese caso, si no es estable el proceso, no se llega al estado estacionario. Ah, claro, sí, exacto, exacto. Sí, esa, por ejemplo, ese es un buen argumento también de por qué querés que sea un bar en donde vos quieras que lo que estás estimando es estable. Porque lo más seguro es que si no es estable el proceso, no vas a tener un sistema estable. Entonces a la gente sí le preocupa que sea lo que sea que estés estimando, sea estable, porque si no es medio, o sea, casi que lo inestable es medio difícil predecir lo inestable, es el punto. O trabajar con lo inestable. Bueno, esto me parece esto no me parece tan crítico, porque a la gente sí le parece importante, digamos, expresar un bar como un más infinito. Ya habíamos hecho algo como esto, entonces no lo voy a tocar por arriba. Supongan que ustedes tienen un bar estacionario, supongan que ustedes ya hicieron el análisis, esto es estable, los eigenvectores ya son menores a cero, ya saben que esto funciona bien, que el modelo funciona bien. Podemos hacer lo mismo que habíamos hecho hace 1000 años, solamente que ahora lo estamos haciendo con un bar en vez de con un AR1. Eso es lo único que estamos cambiando. Entonces, básicamente estamos rezagando y sustituyendo. Rezagando y sustituyendo. Rezagando y sustituyendo. Si hacemos eso mismo que acabo de hacer por infinitas veces, podemos tener básicamente un más infinito. ¿Ok? Sí, eso es cierto. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque básicamente, una vez que tenemos esta expresión, esto es lo que nos está diciendo, si uno lo ve con ojo, con buen ojo, básicamente el beta elevado a la j se puede ver con los impulsos de respuesta ante un shock en t menos j. Eso que ya vamos a ver un ejemplo que significa eso. Básicamente, que si tenemos, por ejemplo, un bar 1 simple, digamos, este es un bar 1, digamos, con dos variables, un rezago, ¿ok? Ok. Entonces, básicamente, el beta de eso que vendría a ser como el beta 1, si uno lo quiere ver así, es esa matriz. ¿Okay? ¿Qué es lo que me está diciendo? Básicamente que en la función impulso-respuesta, si hay un shock en la economía, se puede calcular de ese beta 2, o sea, de esa matriz multiplicada por sí misma. ¿Ok? O sea, entonces, eso ya vamos a ver cómo se ve eso. Y después tenemos beta 3, beta 4, beta 5, beta 6. Y lo puedo seguir haciendo esa multiplicación. Si yo hago eso, entonces fíjense que la función impulso-respuesta de x en x va a ser obviamente 1, que es x en x, entonces en el periodo 1, en el periodo t, el shock es 1, eso tiene que estar claro. Pero ya en el periodo siguiente me va a dar 0,4. Y en el periodo siguiente me va a dar 0,18. Y en el periodo siguiente 0,078 y así sucesivamente. O sea, la función impulso-respuesta está dado por los elementos de acá arribita. ¿Ok? Esa es la idea. Por eso estoy estudiando permanentemente la matriz beta, porque la matriz beta es la que también va a determinar la función de impulso-respuesta. Y así sucesivamente. Después voy a tener x en y. X en y.
X en Y es esta que está abajo, hay que tener un poquito de cuidado. X en Y, porque fíjense lo que está acá. X en Y. X en Y. X en Y, entonces va a ser 0, porque en el momento 0 no pasa nada siempre, eso va a pasar todo el tiempo. Pero ya en el momento, en el siguiente periodo, T más 1, voy a tener 0,2. 0,2. ¿Ok? Que es el C2 que tengo acá. En el siguiente periodo voy a tener 0,06, que es lo que tengo aquí. ¿Okay? En el siguiente periodo ya voy a tener 0,03 y así. Después voy a tener un shock en una unidad en E1T, en esto. ¿Ok? En esto que está acá. Y después voy a tener Y en X, que es esto que está acá. Y en X, hay que tener un poquito de cuidado. 0, 0,10, 0,03, 0,015. Y la otra, 1, porque es un shock en Y. Entonces en Y voy a tener 1, pero voy a tener menos 0,1, 0,03, 0,003. ¿Okay? Y obviamente, y recuerden que acá estamos haciendo una cosa de dos variables, un rezago. Imagínense, esto se puede volver bien enredado. Por eso la IRF es tan bonita, porque básicamente me está dando una línea. ¿Okay? Yo puedo tener muchas, puedo tener un montón. El efecto de un shock en una unidad en E2T. E2T. ¿Okay? Y así es como se vería, así es como típicamente uno lo graficaría. ¿Okay? Y el mismo gráfico que les mostré recién que sacó Statham. Solamente que ahora les estoy mostrando como la base teórica, digamos. ¿Okay? La base teórica de esto, de por qué ese función impulso-respuesta tiene sentido. ¿De dónde viene? Eso es lo que les estoy mostrando. Para que no sean unas simples máquinas, sino para que entiendan de dónde están saliendo las cosas. Es el chiste. ¿Ok? Entonces, trabaja, para cuando ya tengamos mucho más rezago, obviamente ya trabajamos con la Companion Matrix, o sea, ya tenemos esto, la gente trabaja con eso. O sea, fíjense que ahí estoy teniendo dos variables, dos rezagos. Entonces ahí ya se me complicaría mucho más con una sola beta, la gente directamente trabaja con esta beta, y de esta beta va sacando la función de impulso-respuesta. De nuevo, ustedes no la balancean mal, no, fue para que sepan de dónde viene. ¿Ok? Sacan acá, de acá van a sacar una beta al cuadrado. Entonces van a tener esa matriz. Y beta al cubo, y así sucesivamente. La máquina va a hacer esto en forma rápida y las máquinas modernas, esto es un juego de niños. Pero ahora de ahí, obviamente ustedes van a tener, bueno, no lo va a haber sacado, van a sacar la función impulso-respuesta de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Y esta, o sea, esta es la matriz que siempre van a estar viendo para sacar las funciones impulso-respuesta. No todo. Van a estar viendo siempre esta partecita para sacar la función impulso-respuesta. O lo que la máquina al menos lo está haciendo. Pero para que lo tengan presente. ¿De qué está pasando? Y cómo este método de beta a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, de ahí pueden sacar la función impulso-respuesta de cualquier vector autorregresivo, no importa el número de variables, no importa el número de rezagos. Supongan esto, dado esto, entonces ustedes dicen, la IRF de X sobre X está en la entrada superior izquierda de cada matriz. Tan, tan, tan. La Y sobre X en la segunda entrada de la columna más izquierda. Tan, tan, tan. La Y sobre X en la primera entrada en la segunda columna. Tan, tan, tan. La Y en la segunda entrada de la segunda columna. Tan, tan, tan. ¿Okay? Entonces eso es lo que tienen que ir teniendo muy claro. ¿Cómo estamos? Sí, yo creo que podemos cerrar con predicciones y ya hasta ahí llegamos. Obviamente que otra cosa que podemos hacer con todo esto, y es una rama gigante de la econometría que se dedica a esto, es hacer predicciones, forecasting. ¿Okay? Y hay muchos métodos, como le digo, uno podría destinar un semestre o años a solamente hacer predicciones. Pero supongan que ustedes hacen esto, supongan que ustedes ya estimaron un bar, no es tan difícil. Bueno, que ustedes ya lo corrieron y quieren predecir en base a ese vector autoregresivo. Se puede perfectamente. Supongan que ustedes quieren predecir X para los próximos 5 periodos. 5 periodos. ¿Ok?
Sumamos que tenemos 100 datos. Entonces, si estos 100 datos, conectar la compu, sumamos que tienen 100 datos y quieren predecir el 101. El 101. Hay lío, se puede. Entonces, básicamente tienen que utilizar los datos hasta el 100, ¿cierto? Lo único que les va a complicar ahí es el último dato, el shock. Pero el shock, si ustedes suponen que es ruido blanco, que si hicieron bien la estimación debería ser ruido blanco, entonces ese no nos va a molestar en realidad. Lo que sí es importante es lo demás. ¿Okay? Entonces vamos a tener acá, esto es un dato, o sea, esto que tengo acá es un dato, esto es un dato, esto es un dato, y esto es un dato. Y se supone que el término de error es ruido blanco, esto debería estar centrado en 0. Entonces, básicamente, en base a esto que acaban de estimar, reemplazan acá, ¿okay? Por los datos que tienen. Supongan que tienen todos estos datos, 1.96, 0.22, cualquier cosa, me da igual. Básicamente estoy haciendo pura álgebra aquí. Una vez hago eso, tengo esta predicción. ¿Okay? Entonces, esta es la predicción para el dato 101, dado los 100 primeros datos que tengo. ¿Okay? Entonces, estos modelos también sirven mucho para predecir. Entonces, puedo hacer también para el 102, y solamente que reemplazamos la predicción del paso anterior. ¿Okay? Para el periodo 2, simplemente utilizamos lo que he predicho yo para el 101, hago toda esta álgebra de nuevo, solamente que reemplazando la predicción que hice y tengo esta predicción. Y así sucesivamente. Básicamente lo que hace Stata, hace eso que le acabo de explicar, pero lo puedo utilizar este comando. ¿Ok? Que forecast, compute, tal variable, va a generar una nueva variable, sin errores estándar, también lo podría hacer con errores estándar, pero es simplemente para... Y que me predizca 5 periodos para adelante. ¿Ok? El comando crea una nueva variable, ¿okay? sin errores estándar, y le dice a Stata que queremos pronosticar 5 periodos para adelante. También le podría poner el error estándar, no hay problema. O sea, eso es simplemente qué tan acertadas son mis predicciones, que típicamente si uno en estricto sentido, uno siempre debería agregar eso. Se denomina ventana de pronóstico u horizonte de pronóstico esta ventana. Y eso se hace todo el santo tiempo, como les digo. Por ejemplo, el banco de la Hacienda está haciendo toda una serie de pronósticos, y estoy seguro que algo similar a esto está usando, para, predecir cuál va a ser la suerte de la economía ahora en 2024. Entonces ellos hacen pronóstico de el crecimiento del PIB, el dólar, la inflación y ese tipo de cosas. Lo hacen, la ventana de ahí, ¿no? Es simplemente un año o de algunos meses. O sea, por ejemplo, ellos predicen cómo va a cerrar esto hasta fin de año para hablar de cuál va a ser el pronóstico financiero y demás. O sea, esto se usa para un montón de otras cosas, no solamente para una cosa con métricas, sí, o sea, se usa para cosas bien prácticas, como es cuál es la proyección, por ejemplo, de deuda, de déficit, y el cumplimiento de las reglas fiscales, ese tipo de cosas. Todas estas cosas se usan para eso. ¿Okay? O sea, esto no es solamente así bueno, ya predicción, la causalidad de la creencia, ya me quiero meter la clase que viene. Entonces vamos a llegar hasta acá hoy. Entonces esto como para que lo tengan presente, cómo funciona esto como una cosa de predicción. Como les digo, estoy tocándolo muy por arriba. Hay un montón de métodos de predicción. Quizás en el futuro agregue una sección entera que sea de predicción. No va a ser el fuerte de esta clase, pero es para que lo tengan en cuenta. De que todo esto se puede usar perfectamente para predecir. ¿Okay? Para predecir la serie en determinado ventana, ¿okay? O horizonte que me se dice de pronóstico. Listo. Entonces, hasta ahí llegamos hoy. Vamos a continuar la clase que viene. Tenemos VAR,